después de Málaga, que hablamos ahí un poquito, Sí. antes del visionado de toda la gente lo que quería ver, ¿no? La película, de verla con público. Ahora tengo que preguntarte, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido después del visionado con la gente? Porque siempre, ¿qué haces tú también? Preguntarte eso. Estás sentado, te fijas un poco en las caras, en los gestos, en que funcionen las cosas del guión en la película. Cuéntame. Eso es, o sea, un estreno de una película, sobre todo cuando no has tenido la oportunidad de verla con mucho público, es una oportunidad para ver cuándo funciona la peli, por qué funciona la peli, qué le gusta a la gente. O sea, la verdad es que fue un pase muy, muy bonito. Salimos muy, muy alegres de ese pase. La gente estaba, pues eso, le había funcionado muy bien, se lo había pasado bien. O sea, es una película en la que es fácil testar, ¿no? Las comedias es lo que tienen, ¿no? Es fácil testar si la película funciona y cuándo funciona, porque la gente ríe, ¿no? Ríe, aplaude. Entonces, la verdad es que fue muy bonito el pase. ¿Y te fijaste en esos pies? Porque yo soy de las personas que estoy escuchando y cuando estaba en el pase, y aquí estaba en plan, o cantando, mientras que ellos cantaban. Sí, o sea, las películas que... Por eso a mí me encantan los musicales, ¿eh? O sea, hay algo que te ofrecen de más, que es la energía, ¿no? O sea, está toda la parte dramática, tú empatizas con los personajes, quieres saber si conseguirán sus objetivos o no, pero aparte hay toda esa parte energética de que la música lo llene todo, que el baile lo llene todo, que las coreografías lo llenen todo, ¿no? O sea, y yo creo que la gente lo disfrutó. Y claro, hay mucha historia en esta película, hay muchos personajes, una etapa concreta, porque estamos hablando del personaje de Gato Amán, que, ole, es decir, todos, pero ese acento, Sí. todo, cómo estaba él estéticamente, todo el cambio que tienes, es como, me pareció muy, muy heavy. Sí. Y excelente el personaje, es como clavadísimo, pero quiero que me cuentes, entre tanta historia que hay, tú tenías que centrarte, claro, en una etapa, no tienes 2 horas o menos Sí. en la película para contar un título. ¿Cómo es difícil para vosotros, como entre la productora, como director, y también en la escritura del guión, para decir, mira, tenemos que centrarnos en esta etapa, ¿no? Tratar de que la gente entienda qué pasó, porque es mucha historia de la Sí, sí, o sea, nosotros es una parte bastante compleja la de realizar una película basada en la realidad, porque la realidad no suele tener una pregunta que responder, no suele tener una estructura dramática. Las vidas son azarosas, las vidas se abren, se cierran, van por lugares que son más o menos interesantes, a veces poco, a veces mucho. Entonces, nosotros desde el principio teníamos muy claro que lo que queríamos hablar era desde antes de que naciese Locomía, cuando Locomía era una familia, era una comuna, hasta el momento en el que de pronto todos se cargan de alguna manera ese primer Locomía. Nosotros sabíamos que ese sedimento de arranque, cuando todavía no está José Luis Gil, que nos interesaba muchísimo, esa vida en Ibiza, y toda esa parte de conseguir el éxito y cargártelo cuando estás a punto de tener el mayor éxito que nunca ha tenido un grupo español, porque es uno de los primeros grupos españoles que funciona realmente en Latinoamérica, y cuando está a punto de entrar en el mercado estadounidense, se cargan la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, dentro de ese periplo, de esos años, que son 4 o 5 años, lo difícil era saber qué se quedaba y qué no. Entonces, ha habido muchas cosas que lastimosamente en el montaje hemos tenido que eliminar porque la película tenía que avanzar, ¿no? Yo creo que hemos conseguido que la película se sienta como un viaje denso, un viaje muy completo, un viaje en el que pasan muchísimas cosas, en el que conoces unos personajes muy interesantes y eso significa a veces tener que sacrificar cosas que te gustan mucho, pero que están lastrando un poco el avance de la película. Claro, porque dentro de esto que nombras, los tours, por ejemplo, se ven muchos tours en Argentina, en Perú, que me encanta. En Sudamérica también lo que dices, el mercado americano, el mercado anglosajón, pero también el asiático, porque Sí. fue ahí también donde triunfaron bastante. Y Sí. son cosas que quizás dices, oye, me hubiese gustado ver Claro. más, pero ¿hay metraje grabado de esas cosas? Sí que hay más metraje grabado, pero al final es lo que te digo, tienes que priorizar que la película se sienta que camina hacia un lugar, ¿no? O sea, nosotros encontramos, y yo creo que es bastante interesante, esa mediación, ese tener que encararte, ese careo entre los dos personajes más fuertes, que son José Luis Gil y Xavi Font, y llegar a solventar quién es el dueño de la criatura, quién fue el inventor de esta, ¿no?
los locomías son más los vestuarios y los abanicos, o son más las canciones que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Qué es lo que es más locomía? Entonces, bueno, en esa pelea es donde se establece la película. Ese duelo de titanes, ¿no? Sí. Esa lucha de egos es sin duda una parte muy importante, porque como tú dices, es donde se centra esta guerra. ¿Quién está delante, quién está arriba, el dinero y todo, cómo esto cae abruptamente cuando está en lo más alto? Entonces, una parte también muy importante de esta historia que nadie conoce y que mucha gente que quizás no ha conocido hasta el momento, no va a conocer, es el personaje de Blanca. ¿Vale? Quiero que me cuentes un poco cómo te documentaste, hablaste también con ella, ¿cómo fue todo? Pues cuando empezamos a investigar, tanto Marta Libertad, la co-guionista, como yo, cuando empezamos a investigar sobre el grupo, nos damos cuenta que hay un personaje tapado, un personaje que no ha trascendido, que no es apenas conocido, y que es un personaje que tiene una función importantísima en la familia ibicenca, porque en torno a ella y Xavi es donde se organiza casi todo el resto de personajes, y por otro lado porque les acompañó durante el primer tour, que fue de muchísimos meses por Latinoamérica. Entonces, ¿cómo puede ser que este personaje no se conozca? Entonces, bueno, pertenece a esas cosas que tienen que ver con la figura femenina. Evidentemente esto era un grupo, una boy band, había una serie de fans, y su presencia se fue tapando, porque incluso originaba problemas con las propias fans, ¿no? Creían muchas de ellas que eran la novia de alguna de ellas, o sea, de alguno de ellos, perdón, y a nosotros nos apetecía mucho reivindicar esa figura y explicar que esa figura había sido trascendental y cómo de pronto ellos mismos habían acabado siendo personajes misógenos y de alguna manera le habían retirado, le habían apartado, ¿no? Como de alguna manera el éxito corrompe también esas relaciones. Exacto, es que es tanto lo que se cuenta, de verdad fantástico, es fantástico. Y también, hablando de esto que me acabas de decir, más documentación, también hablaste con protagonistas Sí, con Lourdes nos entrevistamos, nos hemos entrevistado por supuesto con Xavi Font, hemos hablado muchísimo con José Luis Gil, casi todos ellos de una manera directa o indirecta nos hemos entrevistado con ellos, para conocer cuáles eran sus puntos de vista, sus vivencias, conocer de primera mano qué de lo que habíamos oído era real o no. Después de eso te tienes que separar, porque nosotros no pretendíamos hacer un dibujo documental fidedigno al 100%, ya de eso avisamos al principio de la peli, ¿no? Nosotros queremos hacer una ficción que se sienta un buen viaje entretenido, las anécdotas son reales, pero queríamos atraer un buen show a los espectadores del 2024, ¿no? Las coreografías pues son más complejas que las que ellos vivían y desarrollaban, los vestuarios pues es un vestuario más rico, que recorre más tiempo, los shows son más grandes, las localizaciones son más lustrosas, por decirlo así, todo está un poco pasado por el alambique del tiempo, es decir, nosotros no pretendíamos hacer una fotocopia de lo que fueron los finales de los 80 y los principios de los 90, sino nuestra versión de lo que fue aquella época y aquellos shows. Y también una pregunta que no sé si me vas a poder responder, porque esto es cuando ya se estrena, quizás hay que esperar a la escena de la película, que es lo que siempre, cuando hemos estado en Málaga, nos venían muchos comentarios de gente de Sudamérica, si la película se va a poder ver también, se va a distribuir en Sudamérica. Sí. Porque creo que es importante que ellos... Sí, va a tener seguro estreno en México, porque son coproductores, después va a estar en Netflix en todos los territorios, en todas las regiones, o sea que se va a poder ver en todo el mundo. Genial, buena noticia para él. Y ya la última también es saber, dentro de este caos, hay un toque fresco en la película, para mí, que fue sin duda el personaje de Vito Sanz, sí, que lo ha hecho espectacular, también uno más que es de mis favoritos. Es muy difícil quedarse, sí, porque todos tienen momentos impactantes, pero el personaje de Vito siempre pone el toque fresco y la locura. Es un personaje que quiero saber, ¿hay mucho de él en la película que él haya aportado como actor, o hay más guión que digas tú tenías que ser así, así, así? Sí, nosotros intentábamos hacer una película fresca, una película que se sintiese muy viva, y para eso la comedia era vital. Hay tres personajes que son los desarrollados por Jun Barrera, que es la madre de Manolo, Eva Llorac, que es la mediadora, y sobre todo Vito Sanz, porque tiene más tiempo en pantalla, que es el hermano de José Luis Gil, que lo que aportaban era esa frescura. Nosotros les hemos dado muchísima cancha, empezamos en los ensayos dándoles, y como nos funcionaba tan bien ese contrapunto a las cosas serias, más dramáticas que les pasan, a mí me interesaba mucho pues
Entonces eso no es fuera de serie, es decir, hay escrito y hay mucho no escrito. Entonces, pero pasa también con Jaime, Jaime consigue desarrollar en muchas ocasiones personaje de comedia en lugares en los que no lo había tanto, y es muy ocurrente, es muy rápido. Yo creo que la gente va a descubrir otra faceta de Jaime Lorente que no tiene que ver con los personajes con los que normalmente se ha encontrado de él, ¿no? Yo creo que bueno, estos 4 personajes son los que más claramente desarrollan la comedia en la película. Pues nada, un saludo para todos los seguidores de Movies, y nada, esperando que vayáis a ver Disco Ibiza Locomía, una película entretenida con unos actores que están de la hostia y donde vais a descubrir anécdotas impresionantes que no os vais a creer que sucedieron realmente en torno a la familia Locomía.